Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Está buena la palabra de hoy. Fíjense, luego empezando en el versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si usted recuerda, Santiago en estos últimos versículos ha venido hablando de la palabra de Dios. En el versículo 18 dijo, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. En el versículo 19, todo hombre sea pronto para oír la palabra de verdad. De eso se trata. Tardo para hablar, tardo para airarse. Me hubiera dicho, se lo aviento, ¿no? Tenía ganas de aventar algo. Tardo para airarse. Versículo 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y ahora nos dice, sed hacedores de la palabra. Todo está dando vueltas ahora alrededor de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Esa es la prueba que te ha llegado a tu vida, la palabra de Dios. ¿Estás listo para recibirla? ¿Estás preparado? ¿Estás atento? ¿Destapaste los oídos? La palabra de Dios. Ahora ya le encontramos la palabra de Dios, ya somos oidores de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Es lo que tratamos hace 2 semanas atrás. Ya aprendimos a escuchar la palabra de Dios. Nos gusta escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sigue? Mire, vamos a agarrar un par de ejemplos del Antiguo Testamento de cuando alguien más encontró la palabra de Dios. ¿Qué hizo con ella? Segunda de Crónicas, capítulo 34, ahí comenzando en Crónicas, el capítulo 34 nos habla de Josías, un rey que comenzó a reinar, según el versículo 1 de Crónicas 34, comenzó a reinar Josías y tenía 8 años de edad y ya era rey. 8 años de edad. 8 añitos. Y ahorita los bebés de 8 años no los dejan ni... Bueno, pues sigamos, ¿no? 8 años de edad y comenzó a reinar, dice la palabra de Dios. Y el versículo 8 de, otra vez, segunda de Crónicas 34, dice, a los 18 años de su reinado, o sea, y aquí ya tenía Josías 26 años, dice, a los 18 años de su reinado, estamos dándole rápido para que agarre la onda, dice, mandó para que reparasen la casa de Jehová su Dios, da una orden. Ok, empezó Josías desde que comenzó a reinar a poner las cosas en orden. Empiezan a preparar la casa de Dios, a arreglar el templo de Jehová, a dedicarle, a ponerle dinero, a invertir. Y dice el versículo 14, al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, no se le olvide el nombre, Hilcías, el sacerdote Hilcías, halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Había estado perdido el libro, la Biblia. Había estado perdido, se empolvó allá en un rincón donde nadie le hacía caso, brother. Cuando Josías, el rey, empieza a ordenar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, Hilcías, este sacerdote, encuentra el libro, la palabra de Dios. ¿Y qué hacen con ella? Es lo que hicimos nosotros hace 2 semanas. Encontramos la Biblia, ya la escuchamos. ¿Qué hacen? Vamos a resumirlo, el versículo 30 de Segunda de Crónicas 34. Versículo 30. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro, otra vez, y leyó.
¿ok? A oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Number one, leerlo. Leerlo, escucharlo, meditarlo, memorizarlo y volverlo a hacer. Versículo 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Uy, eso es lo que hace alguien que encuentra la palabra de Dios. Se pone a vivirla, se pone a vivirla. Otro ejemplo. Pasó el tiempo después de Josías y de Hilcías, pasó el tiempo, la gente era rebelde, siguió con su rebeldía. Dios ya les había advertido, profetizado lo que iba a pasar con ellos. Bueno, pasa años y años y años, y la gente Israel es destruido, el pueblo del norte, el pueblo del sur, todos son destruidos, son llevados, un remanente, son llevados en cautiverio a Babilonia, después a Persia. Y después de 70 años de estar en cautiverio, brothers, Dios les permite regresar otra vez. Entonces, primero vuelve un grupo con Zorobabel y reconstruyen el templo. Después, Esdras enseña la palabra de Dios. Y luego, por último, Nehemías construye la muralla que está alrededor de Jerusalén. Pero ahorita vamos a hablar tantito de Esdras. Acuérdense, ya pasaron años desde Josías y Hilcías que ahorita leímos. Ahora estamos en Esdras capítulo 7 para que sepa quién es Esdras. Esdras 7 dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. ¿Sí entendió? Esdras era nieto de quien había encontrado la palabra de Dios. Aquí el sacerdote lo que lo encontró en el templo. Y Esdras capítulo 7 versículo 6 dice, este Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. La tenía él pero bien metida en su mente, bien vivida, no la olvidó, él la mantuvo a pesar de todo este tiempo. Ya supo quién es Esdras. Ahora vamos a Nehemías. Nehemías, capítulo 8, brothers. Esta gente ya volvió a Jerusalén, están construyendo todo, reconstruyeron el templo, están levantando las murallas, aquí está Esdras, y esto es lo que sucede en Nehemías, capítulo 8. En el versículo 2 dice así, y el sacerdote Esdras trajo la ley, otra vez, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Nomás para que se fijan ustedes que dicen que yo duro mucho predicando. Leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Uy, y luego el versículo 6, sigámosle, ¿no? Versículo 6. La mayoría por primera vez están escuchando la palabra de Dios, por cierto. Esa la tenía bien memorizada y un grupo pequeño de escribas, pero la mayoría de la gente apenas está escuchando. Versículo 6, todavía estamos aquí en Nehemías 8, 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ay, o sea, leyó la palabra y estos empiezan a alabar, a adorar a Dios, empiezan a levantar sus manos y se empiezan a postrar delante de Dios, y postrados en tierra. Versículo 7, y los levitas, Jesúa, Bani pero con B. Así es el bueno, así debería ser, bro. Por eso usted es un levita, bro. Usted es un levita, bro, ¿eh? Eso. ¿Alguien le puso grupo alabanza levita, se acuerdan?
al grupo, no, en serio, el grupo de esta iglesia hicieron un grupo de los músicos de aquí de la iglesia en el Insta WhatsApp. Y luego le pusieron levitas, ¿verdad? Le decían. Levitas del Señor, ok. Bueno, sigamos, brother. Entonces otra vez, los levitas, volvamos con los levitas. Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai. Por si usted va a tener un hijo y no sabe cómo ponerle, aquí hay una buena selección, ¿eh? Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Yosabed, Anán, Pelaya. ¿Qué hacían ellos? Dice, hacían entender al pueblo la ley. Ese era el trabajo, la hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No era nomás aventar palabras, sácala la manga larga, zarra. No, era entender, comprender, absorber, crecer y vivir. Entonces comienzan a comprender la palabra de Dios. Comienzan a comprender la palabra de Dios. Vamos al próximo capítulo, Nehemías 9. Todavía sigue todo este entusiasmo, este avivamiento de haber encontrado la palabra de Dios. Y en Nehemías 9, en el versículo 3 dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Vámonos hasta el 38 para que no se me alargue, ¿no? Todavía en Nehemías 9:38 dice, a causa pues de todo esto, aquí ya están hablando, ya están orando. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios. Eso es lo que hace una persona que encuentra la palabra de Dios. Por si usted pensó que no se iba a leer la Biblia hoy, si la leímos, ¿no? Y la adelantamos. ¿Qué? Se lo resumo. Bueno, una persona que encuentra la palabra de Dios, según estas escrituras que acabamos de tomar, confiesa sus pecados. Confiesa sus pecados. Luego, celebra el perdón de sus pecados adorando a Dios en compañerismo con el resto de la gente. Eso es lo que leímos aquí. Celebra su vida nueva con la gente adorando a Dios. Y por último, vimos que hace una promesa de vivir en obediencia a Dios. Eso es lo que hicieron aquellos que encontraron la palabra de Dios. Eso es lo que hicieron. Se arrepintieron, adoraron y prometieron vivir en obediencia. Eso es lo que se hace. Ahora volviendo a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Donde Santiago le está escribiendo a judíos que se habían hecho cristianos, los que estaban desparramados, les dice ahora a ellos, en este tiempo que están impuestos a ir nomás a la iglesia o al templo o a la sinagoga y sentarse a escuchar y irse y sentirse que ya son dignos de ser llamados hijos de Dios nomás porque escucharon unas palabras, les dice, no, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes solos. No se trata de ir y escuchar un mensaje y ya cumplí con Dios. Te estás engañando. ¿Por qué? Porque la conducta del cristiano es la evidencia que el cristiano da de que verdaderamente es salvo, de que verdaderamente es un hijo de Dios. No le estoy hablando de perfección, le estoy hablando de un diario vivir donde uno se esfuerza para obedecer la palabra de Dios en cada ratito, a cada instante.
oírla y hacerla. Tener un hábito de vivirla. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Así que ya encontramos la palabra de Dios. ¿Y ahora qué, no? ¿Ahora qué? ¿Le podemos hacer lo que hacían los judíos religiosos en ese tiempo? Donde nomás iban al templo y la escuchaban. Podríamos hacer lo que han hecho, hicieron por siglo cierta religión, donde usted iba a sus catedrales y no entendía nada, pero se sentían que ya, no entendía porque le hablaban en latín, ¿no? Nombre ti paritis, hijo ti spiritis, antes pasa que la bata porque te voy a pichar algo. Y no entendía nada, y la gente sentía, pues ya escuché algo, son palabras sacras, ¿no? Y ya con eso tenía. O podríamos hacer lo que hace hoy la gente, que van y no entienden, no comprenden la palabra de Dios, pero dicen, con haberla escuchado fue suficiente. ¿Cómo van a poderla vivir si no la comprenden? Usted puso atención aquí, Bani y todos los demás levitas enseñaban a que comprendiera la gente la palabra de Dios. Es importante comprenderla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no nos debemos de engañar, dice aquí, no te engañes a ti solo. Si no sabes qué hacer, cuando menos no te engañas. ¿Engañar de qué? Usted diría, ¿engañar de qué? Porque es una palabra aquí bien brava. No seas oidor nomás y no hacedor, porque te engañas tú solo. Pues te engañas de quién eres, porque crees que eres salvo, te engañas de que eres salvo y no lo eres. Te engañas de que vas al cielo. Voy al cielo porque ya escuché un mensaje que no entendí ni más, pero ya voy al cielo. Te engañas de que estás bien con Dios cuando en realidad no estás bien con Dios, sino más, si únicamente eres oidor de la palabra y no hacedor, te engañas de tu espiritualidad que no tienes. Que no tienes, es pura emoción. Entonces, ¿te engañas por qué? Te engañas porque crees que eres alguien que no eres. Te engañas nomás porque escuchaste, creíste que ya fuiste, cuando no fue suficiente, ¿no? De eso es lo que la Biblia nos está hablando, brother. ¿Ok? ¿Quién eres? Ahí ya está la pregunta, ¿no? Ya llegamos a ese punto, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy en realidad? Bueno, pues depende de quién le pregunte, ¿no? Si usted quiere saber quién es, cuidado a quién le pregunte, pero porque cada persona le va a decir quién es. A lo mejor el papá le ayuda para decirle quién es. A lo mejor la esposa o el esposo le va a decir quién es. Un compañero del trabajo, algún amigo, alguien a quien usted le falló le va a decir quién es usted. El caso es que nosotros podemos averiguar quién somos erróneamente de muchas personas y de muchas circunstancias, de muchos fracasos y de éxitos podemos creer quiénes somos. Por ejemplo, algún hijo, algún niño que tiene un padre abusivo que le dice, ándale inútil, ya mueve esas patas fracasadas, va a creer que es lo que su padre le está diciendo, va a pensar que eso es. A lo mejor una mujer bonita, una muchacha atractiva, va a creer que solamente es un pedazo de propiedad de alguien más. O solamente va a ser valorada por su físico, por su cabello, por sus ojos, por sus curvas. Y si no, no tiene valor. El caso es de que ese es el rollo, ¿no? De eso está diciendo, no te engañes. Y si nosotros no nos debemos engañar, no debemos de permitir que alguien nos engañe tampoco. Para averiguar quién somos, brothers, no deberíamos de recurrir a nadie más que a Dios. Es el único que verdaderamente nos dice quién somos. ¿Quién somos? Fíjese, el versículo 23 nos da una analogía de lo que es ser engañado. Vamos al versículo 23 de Santiago capítulo 1. Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Él olvida cómo era. Otra vez, el único que sabe quién verdaderamente eres es Dios. Y aquí nos está dando una analogía del espejo. Y no se le olvide que todo está dando vuelta de la palabra de Dios.
La analogía es el espejo, es la palabra de Dios. El espejo es la palabra de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros verdaderamente? Es cuando nos paramos delante de ese espejo y nos estamos viendo. Nos vemos al espejo, vienes al espejo, ¿ok? Y te muestra ese espejo lo que necesitas arreglar. ¿Para qué va usted a un espejo? ¿A qué vamos a un espejo? A ver cómo anda la ceja, a ver cómo anda el bigotito, a ver cómo están las greñitas. Y ya vemos, y el espejo nos muestra quién somos y ya arreglamos. Pero no sé si a usted le ha pasado, a mí van 2 o 3 ocasiones que me pasa, que voy al espejo para alistarme y algo sucede durante la listada, que me distraigo y de repente ya estoy en la calle y me doy cuenta que nomás me rasuré la mitad. Y casi siempre le echo la culpa a mi esposa, le digo, ¿por qué no me dijiste? Y ahí ando medio barbón, ¿no? Esa es la idea que nos está dando aquí. Te viste en el espejo que te faltaba rasurarte y aún así te distraíste y se te olvidó lo que te faltaba arreglar en ti. Se te olvidó. Aún en estos tiempos cuando los espejos pues en general eran de bronce o de otro metal, que no eran muy buenos, para lo mismo se usaban que para lo que se usan hoy, para arreglarse uno. Y es lo que está diciendo, una persona va y se ve en el espejo y ve lo que hace falta arreglar, pero se distrae y se olvida lo que hacía falta. Y sale pensando que ya está todo bien. Esa idea, brother, es lo que está sucediendo aquí. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios le demuestra a usted lo que necesita cambiar. ¿Quién? ¿En qué lugar está? ¿Dónde está despeinado? ¿Dónde está desarreglado? ¿Dónde necesita mejorar tantito más? ¿Dónde echarle un poquito de más ganas? Y usted dice, ay, aleluya, me está tocando el Señor. Pero sale de aquí y se le olvida todo. Se engaña uno solo, se engaña porque lo que a uno le fue revelado al estar delante de la palabra de Dios, lo olvida saliendo con todas las distracciones. Se le va el 20 a uno bien rápido. Y pasa el tiempo y no mejoramos porque somos oidores y no hacedores y acabamos engañándonos. Cuando en realidad cada vez que el espejo, que es la palabra de Dios, nos empieza a mostrar dónde estamos despeinados, nosotros deberíamos de tomar apuntes y deberíamos de poner un plan, un plan, ¿qué voy a hacer para mejorar eso en mi vida? Porque otra vez venimos aquí porque no somos perfectos, venimos aquí porque la hemos regado. Entonces, el miedo o el asusto o la sorpresa no está en que cometemos errores, sino la sorpresa negativa viene en que lo seguimos cometiendo, aunque ya la palabra nos reveló que necesitamos mejorar. Seguimos y seguimos. Entonces usted no se asuste cuando algún cristiano falla, cuando algún cristiano comete horrores, si no es que horrores, ¿no? No, agüítese cuando se zambute en esos errores y vive día tras día tras día, y aunque la palabra de Dios le está hablando directamente que mejore su vida, que arregle, que acomode, que se ponga bien con Dios, que se arrepienta, que haga lo que tiene que hacer, ese cristiano sigue, entonces sí asústese, entonces sí escandalícese, entonces diga, chale, ¿qué onda que este brother no mejora, no? Sigue con las mismas. A lo mejor usted, a 2, 3 de aquí ya me conocen que, pues no estoy hablando de mí, de que tengo errores, pero estoy hablando más bien, ya me conocen que no tengo mucha paciencia para cristianos viejos en el evangelio y que no han madurado ni un poquito. Yo en realidad le tengo mucha paciencia a los nuevos creyentes, mucha paciencia. Pero ya cuando son años y años y años en el evangelio y todavía las mismas niñadas, ya es como que I'm sorry, brother. A tal grado que a varias personas les he dicho, ¿por qué no se va a otra iglesia? A lo mejor, como predica otro brother, le va a servir mejor. Porque
¿Para qué nos engañamos? No, necesitamos mejorar, mejorar, mejorar. Y eso es lo que la palabra de Dios está intentando hacer. Ahora, ponga atención, ¿no? Estamos hablando del espejo, que es la palabra de Dios. Algunas personas, como todo, piratean lo que es verdad, ¿no? Y alguien puede decir, yo soy el espejo, la palabra de Dios. Y lo único que hacen es decirle que usted es alguien que en verdad no es. Porque así como que el papá abusivo le decía a su niño que era un inservible, un inútil, y que era mentira todo lo que decía, así hay otras personas que quieren, se autonombran representantes de la palabra de Dios y le van a decir, usted se merece todo, usted es una bendición tras bendición, y Dios le va a dar esto, y Dios le va a dar aquello, y Dios le va a dar acá, y Dios le va a dar allá, y esto, y esto, y esto. Y le van a decir, porque usted es especial, porque usted es único, porque usted es excelente. Y todo, ay, qué bonito. Que no le mientan, el que le va a decir verdaderamente quién es la palabra de Dios. Y le hace tanto mal a aquel niño que le dijeron que era un inútil, como a aquel que le dijeron que era Superman, las mentiras. Porque la verdad la tiene la palabra de Dios. Y usted y yo queremos saber cómo somos. Bueno, para saber verdaderamente quién soy, necesitamos ponernos delante de la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta entonces, ¿no? Vamos a darnos cuenta. Entonces es excelente, aquí podríamos masticar esta idea de la palabra de Dios, el espejo, y por horas y horas, pero no trajeron café, así que le seguimos, brother. Entonces aquí nos empieza a dar la imagen de estas dos personas, el oidor pasivo y el oidor activo, aquel que escucha y se mantiene pasivo. No hay una reacción ante las palabras, y está el oidor activo, aquel que escucha y se mueve. Las palabras que salen, que emanan de la Biblia, son combustible para moverse, para empujarse, para mejorar su persona, su espiritualidad, su relación con Dios y su relación con las personas. Son dos diferentes personas. Fíjese, versículo 25, más, dice el versículo 25 de Santiago 1, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién? Todos, nomás por venir, nomás por escuchar un sermón, por el Facebook, por el YouTube, por el... no sé qué tantos hay, ya con eso ya amarré. No, dice, no. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. No el otro, será bienaventurado en lo que hace. Ahora, aquí hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Una frase. Dice, en la perfecta ley, la de la libertad. Parecería que esto se contradice otra vez. Porque la libertad, según el humano, se obtiene más completa, más entera, más disfrutable, mientras menos leyes. Mientras menos leyes. Mientras más leyes sentimos que menos libertad. Y aquí dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y uno se queda rascando, ¿no? ¿Qué rollo? Muchos cristianos por siglos han entendido que Jesucristo rompe las cadenas. ¿Verdad que sí? De chiquito cantábamos siempre, Cristo rompe las cadenas y nos da libertad, nos da seguridad. Y hemos venido a Jesucristo para que nos haga libres, para que nos saque del yugo, para que nos quite las cadenas que nos amarran. Pero en realidad, esa libertad que Jesucristo ofrece no es la que nosotros alucinamos. Ay, qué chido esta libertad, no tengo ni rey ni roque. No, la libertad que Dios habla es la libertad que genera gozo, alegría, satisfacción eterna. Amén. En la vida de una persona. Y esa libertad de la que habla Dios, es la libertad para ser quien verdaderamente eres,
no quien el pecado, la rebeldía, las malas compañías y los malos ratos te han hecho creer que eres. Pero la libertad para quien verdaderamente eres. Esa persona que Dios hizo, no la que el mundo ha desfigurado. No estamos hablando de la libertad para seguir siendo avaricioso o arrogante o amargado o engreído o presumido. No, estamos hablando de la libertad para que seas exactamente quien Dios diseñó que fueras. Esa libertad. Y no se puede vivir, no se puede obtener esa libertad sin estar atado a Dios, sin estar amarrado a Dios, sin estar encadenado a Dios. Y es donde usted y yo debe, caray, pues no, qué libertad. Mire, Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice así la palabra de Dios en Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Son las dos únicas opciones que tiene el ser humano. O te sometes a aquel o te sometes a aquel. No existe nada más. Yo sé que algunos hasta dentro de la iglesia cristiana, hablan de esa palabra que ni aparece en la Biblia, libre albedrío. No existe tal cosa. Lo siento, pero no existe. Eres controlado, eres manipulado, eres forzado, eres guiado, eres lo que sea por alguna fuerza superior a ti. Esa es la verdad. Y si no está esa fuerza superior a ti en el cielo, está en otro lugar. Y va para otro lugar. Y muchas veces esa fuerza superior, sobre todo la que está condenada, va a intentar usar sus emociones para que usted se vaya, para que usted camine por donde Él quiere que camine. Porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no le va a manipular moviéndole sus emociones. Él le va a hablar con la verdad para que usted sepa verdaderamente dónde está parado. Y le va a dar la oportunidad de hacer lo que tiene que hacer con el poder del Espíritu Santo, porque solos no podemos, solos no podemos. Entonces, ese es el rollo, brother. Aquí cuando dice la palabra de Dios otra vez, la perfecta ley, la de la libertad, la ley, está hablando que nos tenemos que someter. Y dice la de la libertad. Pues es que está hablando de esa verdadera libertad para que tú seas, obtengas lo que verdaderamente deseas y anhelas. Fíjese, ¿qué anhela el hombre? ¿Qué anhela el ser humano? Se la podría resumir como se la he resumido muchas otras veces, de una manera muy práctica y secular. Todo ser humano quiere ser feliz. Y cuando le digo esto, estoy siendo lo más práctico que puedo. Pero si encontramos y le rascamos a eso que estoy diciendo de la felicidad, en realidad todo ser humano anhela estar conectado con Dios, aún los ateos. Todo ser humano anhela estar bien con Dios. Todos. Es increíble, ahí donde yo trabajo hay un par de autollamados ateos. Más de un par. Pero un par de ellos, después de conocerlos por varios años, un par de ellos en diferentes ocasiones me han llamado para que ore por ellos. Y usted dice, ¿qué? Sí, dicen, a ver qué hay ahí. Y siempre me lo ponen algo así como que, tú eres muy religioso, ¿por qué no le hablas a tu Dios a ver si a ti te escucha con esto que me está pasando? Todo ser humano anhela. ¿Sabe por qué los ateos son los que predican más, son los predicadores más, ¿cuál es esa palabrita que ando buscando?
sí, más audibles, porque andan buscando la verdad, andan buscando, sienten un hueco por dentro. Si no, y si yo soy verdaderamente ateo, yo le digo, pues usted crea lo que le quiera creer. A mí que muriendo me dejo existir. Lo único que queda es un pedacito de polvo atrás. Pero ¿por qué voy a quererle convencer a usted de que Dios no existe? Si no existe, ¿qué gano? ¿Qué logro con eso? ¿Qué obtengo? Nada. Nada. Lo que ando buscando es respuestas, porque hay un vacío aquí y quiero llenarlo. Entonces, brothers, volviendo a la palabra de Dios, dice aquí otra vez la perfecta ley. Nomás recuerde eso, esa perfecta ley le está hablando de que solamente sometido a Dios se obtiene la libertad, se obtiene quien somos. Y luego seguimos leyendo, dice, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y como ya se nos acabó el tiempo, voy a empezar a cerrar este pedacito, porque en unos segundos pita esa cosa. Pero este es el rollo, bro. Aquí hay una promesa y esa promesa dice que el que persevera, y ahora sí no le estamos hablando de prosperidad, le estamos hablando de la verdadera palabra de Dios. Dice, el que persevera en la palabra, en la verdadera palabra de Dios, será bienaventurado en lo que hace. Más o menos me recuerda a Josué 1, ¿verdad? Josué capítulo 1. Pero también me recuerda a Jesucristo. En Lucas capítulo 6, versículo 47 dice, dijo el Señor Jesucristo esto. Lucas 6, 47. Jesucristo dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, lo mismito. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es aquel? El que nomás cuando se le antoja escribe algún versículo en alguna red social y que, aleluya, gloria a Dios. O el que verdaderamente vive día con día, segundo con segundo. El que escucha de vez en cuando, o el que verdaderamente intenta vivir lo que se predica, lo que se lee, lo que se memoriza. Ese es. Y por eso dijo Santiago, no te engañes tú solo. No te engañes. Mejor sea hacedor. Y por eso dijo, hay bendición, es bienaventurado aquel que es un hacedor. Bueno, bro, la bendición está en la obediencia. Y Jesucristo nos acaba de decir aquí en Lucas 6:47, el que construye en algo, el que construye en cualquier cosa que no sea obediencia, va a tener un fundamento inestable y siempre se va a estar tambaleando, que aunque hoy sí, que mañana no, aunque siempre sí, que luego no. Es obediencia de largo tiempo, es obediencia constante, es obediencia a la palabra de Dios. Así que, brother, como dice Santiago 1, no sea oidor olvidadizo, olvidadizo.